El día de hoy finalizó el Campeonato de España Individual Absoluto 2024 y fue una última ronda súper emocionante porque varios jugadores llegaban con la posibilidad de quedarse con el título. De hecho, en este video veremos dos de las partidas más emocionantes y al finalizar tendrán la tabla de posiciones para que sepan quién fue el que quedó campeón en este 2024. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Primero para que me acompañen mañana a las semifinales de la gran final del Champions Chess Tour, donde estarán enfrentándose Magnus Carlsen y Anne Poniamci, Alireza Firuza y Maxime Bachir-Lagrave. Esto a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Además, los invito para que participen en el torneo por la celebración de los 45,000 suscriptores de nuestro canal. Estaré haciendo este torneo el próximo día 29 de diciembre, que cae domingo, a partir de las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. 5:30 de la tarde, Argentina, Chile. 3:30 de la tarde, Perú, Colombia. Y bueno, 9:30 de la noche, hora de España. Y bueno, allí ustedes sabrán la hora de Europa. Por cierto, México también a las 2:30 de la tarde. Les dejo el link para que vayan a inscribirse en la descripción de este video. Los espero el próximo domingo 29 de diciembre. Bien, la primera partida que vamos a ver fue el enfrentamiento entre el gran maestro español Pedro Ginés contra el actual tricampeón de España, Eduardo Iturrizaga, quien estaba buscando su cuarto título consecutivo. Así que vamos a disfrutar de esta partida, donde Pedro Ginés iniciaba con la jugada D4, mientras que Eduardo Iturrizaga respondía con caballo F6. C4 por parte de Ginés, E6 de Iturrizaga, caballo F3, D5 y G3. Bueno, las blancas deciden jugar una apertura catalana. Alfil B4 por parte de Iturrizaga, alfil D2. Y ahora Eduardo jugó A5, una jugada bastante normal, aunque aquí más común es alfil E7 porque ya sabemos que el alfil va a tener que moverse tarde o temprano de esta casilla. Ahora, tras la jugada 5, alfil G2 por parte de Ginés, enroque de Iturrizaga, dama C2, alfil E7, enroque, caballo B7, caballo C3 y C6. Una jugada muy sólida, ¿no? Aquí quizá algo mejor es D por C4, tomando en cuenta que ya se jugó a 5. Tras A4 vendría C6. Y bueno, las negras intentan jugar B5 para quedarse con el peón. Pero bueno, tras la jugada C6, aquí Ginés juega muy agresivo y se lanza con la jugada E4 para tratar de romper en el centro. El problema es que todavía el peón de C4 está débil. Lo mejor era B3, previamente defendiendo y después sí lanzándose con E4. Tras E4, Iturrizaga no duda en capturar en C4, E5 por parte de Ginés, caballo D5, caballo E4, B5, caballo G5. Fíjense que las blancas amenazan dar mate en la próxima jugada. Iturrizaga juega G6 para evitarlo. H4 por parte de Ginés, que bueno, se lanza con todo, ¿no? Como les dije, muy agresivo en esta partida. C5 de Iturrizaga, que hace lo propio por el flanco de dama. H5, rey G7, dama E4, C por D4 y ahora dama H4. Un error aquí por parte de Ginés que se clava voluntariamente, ¿no? El caballo no se puede mover. Lo correcto era jugar dama por D4 y tras H6 caballo E4, una posición que no está nada fácil. De hecho, parece que las blancas están siendo más ofensivas. El problema de dama H4 es que Iturrizaga jugó H6, aprovechando que el caballo está clavado. Obviamente hay que tener cuidado en la posición porque las blancas jugaron H por G6 y ahora Iturrizaga correctamente hizo la jugada torre H8, la mejor jugada de la posición. De hecho, la única para quedar bien y con ventaja aquí en esta partida. Increíble. Pero si se captura, por ejemplo, el peón de F, obviamente vendría caballo por E6. Se cae la dama y bueno, tras rey F7 se captura de jaque. Ese es el problema. Y en caso de la jugada rey H7, pues viene dama por H6 y esto termina en mate. Otra jugada como H por G5 pierde por el mate directo en H7. Pero en cambio, tras torre H8, las negras tienen ventaja. Ginés jugó G por F7, H por G5, las negras acaban de ganar una pieza, dama por D4 y alfil B7. Pieza además para Iturrizaga, pero en una posición donde parece que el rey está un poco expuesto. Sin embargo, hay muchas piezas que pueden llegar a defenderlo. Dama G4 por parte de Pedro Ginés, rey por F7 de Iturrizaga
Y ahora Ginés comete otro error importante, alfil por G5, intentando plantear el cambio de alfiles para entrar con el caballo. Pero no, aquí lo correcto era A4, aunque sí, las negras ya están mucho mejor con B4. Es cierto que las blancas pueden jugar torre a C1, intentarlo ahora por el flanco de dama, pero esto sigue siendo una pieza limpia de menos. ¿Qué pasó tras alfil por G5? Bueno, que Iturrizaga jugó dama G8 y el alfil de G5 está clavado. No se puede mover porque caería la dama y el problema es que la dama no se puede retirar de la clavada porque tiene que defender al alfil y no hay casilla donde lo pueda hacer. H4 está defendida con la torre, F4 por el caballo. Y bueno, problemas graves. Así que Ginés jugó caballo D4 tocando el peón D6. Iturrizaga jugó dama por G5. Esto ya son 2 piezas de más para Eduardo. Dama por E6 por parte de Pedro Ginés. Rey E8 de Iturrizaga y caballo F5. No hay mucho que hacer en esta posición con blancas. 2 piezas ya es demasiado. Pero algo mejor era alfil por D5 recuperando una. En caso de dama H5, vendría rey G2, caballo C5 y alfil C6 jaque. Por supuesto, las negras siguen estando mejor tras rey F8, pero podría venir dama D5 intentando defender la posición y seguir atacando. El problema de caballo F5 es que Iturrizaga jugó torre A6, buena jugada atacando a la dama, caballo D6 jaque, torre por D6, las negras devuelven algo de material, pero bueno, se quedan básicamente con 3 piezas menores a cambio de una torre, E por D6 por parte de Ginés y ahora caballo F4 de Iturrizaga que remata con esta jugada espectacular. Sacrifica el caballo porque de hecho no puede ser capturado o las blancas recibirían mate con dama por G2. Y bueno, aquí ya no hay mucho que hacer. Se amenaza a la dama, se amenaza a ganar otra pieza en G2. Ginés juega dama por E7 jaque, pero en realidad no había nada mejor. Algo un poquito mejor era alfil por alfil, caballo por dama y torre E1. Pero bueno, en realidad aquí esto es muchísimo material de menos. Tras dama por E7, Iturrizaga jugó dama por E7 y tras torre FE1, pues aquí sencillamente Iturrizaga jugó caballo E2 mate. De hecho, no se podía recapturar la dama porque venía mate directo. Y bueno, aquí tras caballo jaque, Pedro Ginés ahora sí abandonó porque no tiene nada que hacer. Fíjense que en caso de torre por caballo vendría dama por, y bueno, es la dama de ventaja. Y en caso de rey F1, pues vendría alfil por G2 jaque, rey por y dama E4. Las negras se quedan con la dama, 2 caballos a cambio de una torre y bueno, una posición completamente ganada. De hecho, esto es mate en pocos movimientos. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente brutal aquí Iturrizaga, que jugó muy bien, consiguió las mejores jugadas defensivas. Y bueno, ahora vamos a ver la otra partida, en este caso una partida crucial, donde se enfrentaba el niño Antón David, el niño Antón, contra el gran maestro Danil Yufa, jugador que de hecho era el que estaba como líder en solitario con 7 puntos de 8. Yufa tan solo necesitaba unas tablas para quedarse con el título en solitario, mientras que el niño Antón tenía que ganar para poder empatarle a Yufa y también a Iturrizaga. Así que vamos a ver lo que sucedió en esta partida que fue crucial. Con las piezas blancas, el gran maestro David, mejor conocido como el niño Antón, iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el gran maestro Danil Yufa, jugador que de origen ruso, respondía con C6. D4, D5, caballo F3 y caballo F6. Esto transpone a una defensa eslava. Bueno, gambito de dama por parte de la blanca, defensa eslava por parte de las negras. Caballo C3, A6, E3, B5, B3, alfil G4, H3, alfil por H3, G por F3, E6, C5, caballo B7 y ahora alfil D3. Aquí probablemente es mejor F4 para evitar el tema del rompimiento con E5. Tras G6 viene alfil B2 y las blancas parecen estar bien. El problema del alfil D3 es que por supuesto Yufa jugó de inmediato E5 rompiendo en el centro. Caballo E2 por parte del niño Antón, E por D4, E por D4, G6, H4 y alfil G7. Y bueno, las negras tienen una posición muy decente. Algo mejor era caballo H5 para que tras alfil G5 se pueda jugar F6, ya que tras alfil G7, pues el niño Antón jugó alfil G5 clavando al caballo. Caballo F8 por parte de Yufa, dama D2 de Antón, caballo E6, enroque largo. Bueno, el niño Antón muy agresivo, quiere lanzar todo por el flanco de rey. H6 por parte de Yufa, alfil E3 de Antón, caballo H5, F4, dama F6, torre H3,
A5 y ahora F5. Bueno, Antón se lanza con todo al ataque, ¿no? Aquí como dice Pepe, con el peón Facundo. Fíjense que la máquina dice torre G1, que es algo mejor, y tras A4, B4, pero F5 también en una posición tan compleja tiene mucho sentido porque obliga a las negras a calcular correctamente. De hecho, Yufa jugó G por F5 y ahora Antón jugó F4. Esto sí que es una imprecisión, ya que era mejor torre F3 para presionar al peón. Tras F4 vendría caballo por... Y bueno, la dama está en una situación medio extraña. Tras F4 directamente, B4 de Daniil Yufa, era mejor A4 buscando el bloqueo y tras B4 torre G8. Pero bueno, tras B4, dama C2 por parte de David el Niño Antón, A4 de Daniil Yufa que sigue atacando, B por A4 y enroque. Bueno, ¿cuál es la idea de esta posición? Quizá debilitar a los peones para intentar capturarlos y quedar con un peón pasado. Y ahora Antón jugó rey D2, que es un error. Aquí ya empiezan ambos jugadores quizá a apretarse por el tiempo, porque lo mejor era alfil por F5 simplemente recuperando uno de los peones. Tras torre A5 viene caballo G3 y la posición de la blanca es muy ofensiva. Tras rey D2, torre A7 por parte de Yufa, era mejor torre Fe8 y tras alfil por F5, torre E7 para buscar doblarse bien sea en la columna E o en la columna A. Pero tras torre A7, torre B1 por parte de Antón, torre E8, torre por B4, torre a E7, dama C1, dama G6, dama F1 y dama G4. Bueno, aquí Yufa se lanza al ataque, pero en una maniobra arriesgada. La idea, presionar el peón de F4, aunque era mejor torre A8 presionando en A4. Tras torre F3 vendría torre A7 con una posición allí muy complicada. Pero tras dama G4, Antón jugó torre F3. Error, se dedica a defender cuando era mejor correr con el peón. En caso, bueno, el peón todavía sigue defendido por 3 piezas, así que habría que jugar algo como torre A7, pero vendría A6 y se nota que el alfil defiende al peón. En cambio, tras torre F3, caballo F6 por parte de Daniil Yufa, torre G3 de Antón, dama H5 y dama B1, jugada extraña quizá para presionar el peón de F5, ya que mejor era A3, caballo G4 y alfil F2. Pero bueno, dama B1, aunque parece rara, también ataca el peón de F5. Dama por H4 por parte de Yufa, torre B8 del Niño Antón. Y bueno, aquí Yufa comete un error. Caballo por F4. Esta jugada es una imprecisión. La idea es que se desvíe el caballo para capturar la torre, pero en realidad era mejor caballo G4 atacando al alfil. Tras alfil por F5 vendría H5 y bueno, una posición allí complicadísima. Tras caballo por F4, Antón jugó torre por E8 y Yufa jugó torre por E8. Error del gran maestro Daniil Yufa. Era mejor caballo por y tras torre por G7 y rey por dama G1 vendría rey H8. La idea, por supuesto, es que las blancas se van a quedar con 2 piezas por la torre, pero quizá las negras puedan intentar aguantar. Eso sí, están algo inferior. Pero tras torre por E8, Antón jugó alfil por F4. Torre por E2, rey por E2 y dama por F4. ¿Qué sucedió tras estos cambios? Que las blancas se quedaron con una calidad de ventaja. Lo que pasa es que ambos jugadores tienen muy poco tiempo y en realidad la posición es algo complicada. De hecho, Antón jugó dama G1 clavando el alfil de G7 y Yufa jugó caballo H5. Ataca la torre, defiende el alfil y bueno, no es nada fácil porque si se dan cuenta, las negras amenazan jugar algo como rey F8 y capturar el valioso peón central de D4. Por eso el Niño Antón, aunque aquí según la máquina tenía ventaja decisiva, decidió jugar torre por G7. Una jugada que parece muy lógica y ya les voy a explicar por qué. Sin embargo, es un grave error que pierde la ventaja de inmediato, ya que era mejor torre G2, tras rey F8, rey D1 y alfil por D4, vendría dama H2. Como les dije, esto no es nada fácil. Valorar esta posición con poco tiempo, complicadísimo, aunque hay que tener en cuenta que el peón de A está libre. Este es el que le puede dar la victoria a las blancas. ¿Qué pensó Antón tras la devolución de la calidad? Básicamente que tras caballo por G7 venía A5. Y ahora, ¿cómo detienen las negras el peón? Resulta que Yufa sacó una de la manga, jugó dama B8, buena jugada, A6, dama B2, jaque, rey E3 y ahora F4. Una jugada fantástica del gran maestro Daniil Yufa que prácticamente está forzando al empate. De hecho, aquí el Niño Antón jugó rey por F4 y se firmaron las tablas. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Pero bueno, antes veamos qué sucedía si rey F3 sin capturar el peón. El tema es que vendría dama D2 amenazando el alfil.
Y en caso de una jugada como alfil F5 para defender, vendría dama por A2. Y si por ejemplo aquí se defiende con una jugada tipo dama F1, entonces viene caballo E6 y ahora sí, agárrense porque las negras son las que tienen ventaja amenazando el peón de D4. Puede ser que las blancas intenten coronar, pero es que se captura con jaque. El rey tiene que escapar y ahora dama H2 y el rey está en una red de mate terrible. Esta es una variante monumental, ¿no? Fíjense que aquí las blancas pueden capturar dama, pero vendría rey G7. No hay más jaques, se amenaza el tema de dama G6. Y bueno, ahora es muy difícil defenderse. Por ejemplo, dama D8, H5, rey G5, caballo E6, se recupera la dama, muchos peones para las negras. Y bueno, aquí quizá las negras ganan. Ahora, tras la jugada, por ejemplo, alfil F5, pues simplemente viene dama por A2, se defiende la coronación y de nuevo ya hay jugadas en el aire como caballo por alfil o caballo E6. Tras rey por F4, ¿por qué se firmó el empate? Porque ahora sí esto es forzado debido a la jugada dama de 2 jaque. Se amenaza el rey y el alfil. Hay que defender con la dama y vendría caballo G6 jaque. El problema es que el rey tiene que moverse defendiendo a la dama o perderían las blancas. Viene rey F3 y ahora caballo G5, lo mismo. El rey tiene que moverse defendiendo la dama y tras rey F4 y caballo E6, sencillamente las negras van a repetir porque solo necesitaban las tablas. Así que con este resultado, por supuesto, ya se imaginarán, aquí tienen la tabla de posiciones, el gran maestro Daniil Yufa es el campeón de España 2024. No pudo Eduardo Iturrizaga conseguir su cuarto título consecutivo, pero sí que hizo un torneo espectacular con 7 puntos de 9 quedando invicto. En el tercer lugar al final por desempate, pero bueno, se mantiene en el podio, algo impresionante. Recuerden que ganó las ediciones 2021, 2022, 2023 y ahora tercer lugar en la edición 2024. Simplemente espectacular lo de Eduardo, pero bueno, este año más espectacular lo de Daniil Yufa, que logró salvar esta última ronda por poco y quedarse con el título. Pero bueno, ¿qué les ha parecido o qué les han parecido las partidas? Si les ha gustado, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana, ya saben, a las semifinales del Champion Chess Tour. Recuerden que estaremos a partir del 26 de diciembre con el Campeonato Mundial Rápido y Blitz 2024. Y en la descripción de este video les dejo el enlace para que vayan a jugar el torneo para la celebración de los 45,000 suscriptores de nuestro canal. Ya saben, vamos a disfrutar ese 29 de diciembre. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.